¿Qué es un cruzado? Eso es magia negra, eso es pacto con el diablo o como quieras yo te llamarlo. Eso es magia negra. Cogió al tipo, le peló las uñitas así, se las unió y le rezó un credo. Y el tipo dijo una voz así toda macabra, toda gutural, pegó un grito y cayó. Figuritas muy pequeñas, ¿sí? En forma de duende. Y las incrustan en la piel. Cuando sienten calor en esa parte donde está el duende, es porque hay peligro. O cuando se pierden, simplemente le dice al duende, estamos perdidos, sáqueme de acá. Existen muchos rezos. Hay rezos para hacerse invisible, rezo del olvido. Si llega alguien a hacer algo, usted hace el rezo y esa persona se le olvida que vino. Nosotros estábamos ahí, nos apareció un perro por el camino. Un perro grande, negro, con los ojos rojos. Cuando nosotros reaccionamos, nos escondimos. Alguien nos dijo, así me gusta, hijos míos, que se cuiden. Brujería, hechizos para que no entren las balas, para que nadie los hiera. Duendes que aparecen, que persiguen a los militares en los caminos, en las selvas, que los pierden. Ovnis que flotan, luces inexplicables sobre las selvas, sobre las montañas, sobre los cerros. En este podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz, les vamos a presentar a un invitado muy especial, un sargento del Ejército de Colombia que ha escrito un libro sobre experiencias paranormales, sobre historias inexplicables. Prepárense porque esto va a estar increíble y tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos aquí, estoy muy feliz porque estoy nada más y nada menos que con el escritor de este libro, con el sargento Sandoval, quien ha investigado durante más de un año, historias de militares y de exmilitares que en su servicio en las montañas, en los llanos, en las selvas, hasta en las ciudades se han enfrentado a lo inexplicable. Gracias, sargento, por estar con nosotros aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias, Esteban, mucho gusto. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación para presentarle mi libro, Entre la guerra y lo inexplicable. Como usted dice, estas historias son de militares y la policía. Lo que les pasa a mucha gente en el monte, pero muy pocos se atreven a decirlo, la verdad. Durante un año estuve haciendo una investigación, metiéndome en grupos de Facebook, de WhatsApp, yendo a Tolemaida, muchas partes. Mucha gente tiene la historia, pero no todos dicen, listo, yo la cuento. Porque la gente es muy, ¿cómo le digo? Muy reacia, dice, a mí no me van a creer, dicen que estoy loco. No es fácil que la gente se abra una historia de estas, de este calibre, y más que uno la va a escribir y va a decir, van a leerlo, ¿será que sí, será que no? Y todas las historias que usted encuentra en el libro son reales y el mismo protagonista la contó, me la dijo. Hay más de una historia que es anónima, que me dijo, yo la cuento, pero no ponga mi nombre. O yo se la cuento, pero ponga tal nombre. Porque la gente no está acostumbrada a contar esto. No está acostumbrada y no quieren de pronto que salga la historia, la lean y después lo señalen de loco. ¿Usted qué le pasa? Porque es que estaba haciendo. ¿Me hago entender? Sargento, una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el ejército y en qué zonas estuvo y en qué condiciones? Yo entré en el año 23 de junio de 98 a prestar servicio militar en el grupo de caballería número 1 Silva Plazas y me retiré en mayo del 2021, más o menos. ¿Dónde estuve? Estuve en la Sierra de Santa Marta, estuve en Los Llanos, estuve en el Cauca, estuve inclusive aquí en Bogotá. O sea, fueron muchos por toda Colombia. ¿Y en ese tiempo usted tuvo que estar en orden público? ¿Alguna vez estuvo en un combate o vivió alguna experiencia fuerte como militar? Vi muchos compañeros caer, tuve que ir a recoger muchos compañeros muertos, pero bueno, cosas de la guerra. O sea, usted estuvo en la guerra y vivió esas cosas terribles que sucedieron y siguen sucediendo tristemente. Tristemente, porque a la final somos los mismos colombianos que nos estamos matando. Al final somos los mismos colombianos jóvenes que ni se conocen, pero tanto de la parte de allá como de la parte de acá. Tristemente terminamos recogiendo a nuestros compañeros muertos, nuestros amigos. Eso es cosas de la guerra que
que solo el que las vive sabe que no, no le gusta recordarlo, no le gusta contarlo porque fueron cosas que lo marcaron en el momento y más si fue un compañero, un amigo que lo vio caer. Y ni de lado allá ni de lado aquí debería haber eso. Esto se volvió absurdo. Se volvió absurdo esta guerra, se volvió absurdo tantas muertes, se volvió absurdo tanta violencia que a la final no lleva a nada o no nos ha llevado a nada. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos desde la creación de las autodefensas por parte de la guerrilla? Porque la guerrilla empezó como autodefensas. Quien conoce la historia de la guerrilla colombiana, ellos saben que empezaron como autodefensas campesinas. Hasta el día de hoy, 2024, y no ha cambiado nada. Ha cambiado los ideales de ellos, ha cambiado los ideales de la gente, pero a la final no ha cambiado nada. Y bueno, sargento, dentro de esos conflictos que no deberían existir, dentro de esos combates que nunca deberían suceder, dentro de esa historia interminable de guerra, muchos de ustedes, militares, se enfrentan a lo inexplicable, como usted ha titulado su libro. ¿Usted por qué se empezó a interesar en estos casos antes de que empecemos a hablar de los casos que van a ser increíbles? Pero ¿por qué usted escribió este libro? ¿Por qué empezó a buscar a los protagonistas? ¿Por qué le empezó a interesar los temas paranormales? Bueno, cuando presté servicio me pasó un caso que vi un soldado muerto, o sea, me apareció un soldado muerto. Y durante el transcurso de estos 22 años que estuve en el ejército, también me sucedieron casos, escuché casos, y entonces dije, pues, si nadie lo ha escrito, pues escribámoslo. Si nadie lo ha hecho, pues, son cosas que le pasan a uno, cosas que uno escucha siempre, almas en pena, porque desafortunadamente en el monte no solamente queda el cuerpo y se recoge, queda el alma. Muchas veces, inclusive cuando estábamos en La Guajira, llegamos a una finca y nos decían que había pasado la guerra del Marlboro por esos lados, que era la época del contrabando, era una guerra del Marlboro. Y nos quedamos en una finca abandonada. Y el cuidador, que no vivía en la finca, sino vivía más allá, nos dijo, ¿qué es? Ahí no hay problema. Eso fue como en el 2003. Y nosotros, pues bueno, gracias, nos quedamos en la finca. Cuando en la noche empezamos a escuchar como si estuvieran jugando billar como es como una habitación, y el centinela escuchaba como aullidos, como alguien llorando en el lado del río. Pues para nosotros algo, pues en ese momento algo normal. Y el otro día nos contó la historia el cuidador de la finca abandonada, que decía pues que ahí pasó la guerra del Marlboro, que había matado a mucha gente y que hay mucha alma en pena. Y es la verdad. No es simplemente que maten a la gente, sino que uno no sabe que vino, todavía no ha descubierto uno que vino al mundo, ¿sí? Pero su alma tiene un propósito y ese propósito lo tiene que cumplir. Y si muere antes, su alma queda en pena. ¿Haciendo qué? ¿Cuál es su propósito? No se sabe. Pero muchas almas quedan vagando. Muchas almas. Hay una historia ahí donde el alma quedó vagando por culpa de la esposa. El alma, el sargento quedó vagando por culpa de la esposa, hasta que alguien se atrevió a preguntarle a ese espíritu, ¿qué necesita? ¿Por qué está acá? Y él dijo, pasó esto y esto y esto. Se contactó a la esposa y dijo, sí, yo le hice un entierro, una brujería a mi esposo, porque no confía en él. Y tocó traerla, llevarla allá, desenterrar eso que hizo la señora, y ya, el alma pudo descansar. Sargento, antes de que nos cuente a profundidad esa historia, quiero que me narre algo que usted dijo al comienzo. Y usted dijo, a mí se me apareció un soldado muerto, se me apareció un espíritu. ¿Cómo fue y qué fue lo que le sucedió a usted? Bueno, eso fue en el diciembre del 98. Para esa época, el batallón tenía que hacer una carroza para la fiesta de Tunja, para el aguinaldo boyacense. Entonces ese año le tocaba al batallón hacer la carroza con respecto a la Virgen de los Tiestecitos, que era la Virgen a la que Simón Bolívar le rezó antes de la batalla de Boyacá.
Entonces trajeron una tractomula, le quitamos toda la parte de arriba, quedó solamente la plancha, entonces ahí empezamos a decorarla, a hacerle las cosas, a colocar la Virgen. Entonces escogieron a 3 soldados, nos llevaron para el hangar. El hangar era donde estaban todos los urutú, los tanques, allá cuadrados, ¿sí? Teníamos el carro, nosotros no prestábamos guardia ni nada, simplemente ese era nuestro trabajo. Trabajen porque tienen 8 días nada más. Empezamos a trabajar, dormíamos ahí mismo, no íbamos al alojamiento, dormíamos ahí mismo en una especie de una piecita pequeña. En una ocasión llegaron unos camiones y en esa pieza donde todos dormíamos metieron todas las carpas, pues ya no podemos dormir ahí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos entonces a los urutús, a los carros blindados que estaban abiertos. Nos metimos a dormir. Estábamos durmiendo tipo 2:30, 3 de la mañana. Yo me levanté a orinar. Entonces yo estaba, el urutú tiene unas sillas a la derecha, unas sillas a la izquierda. Yo estaba acostado, entonces no sale por arriba. Entonces me ganas de orinar, abrí la compuerta, me asomé así y vi un soldado que pasaba así, digo yo que 2 metros, 2,5 metros, 3 metros máximo. Pues yo estaba en la parte alta, ¿sí? Del carro, y él pasó caminando. Entonces yo lo vi, lo seguí con la mirada, pasar al frente así, al frente, y le dije, ¿entonces qué? Y el man me saludó, ¿entonces qué? ¿Todo bien? Y siguió, y yo lo seguí con la mirada. Y aquí hay otro carro y se perdió. Y yo, bueno. Y le dije al soldado que estaba aquí abajo mío, le dije, oye, ¿usted cerró la puerta? ¿Cerró todo? Y el man no sé ni qué me contestó, lo dormido que estaba. Yo le dije, bueno. Me bajé, oriné, revisé todas las puertas, todos los carros. Yo dije, bueno, por lo menos el man se fue y cerró. Yo, bueno, seguí. Siguieron las festividades, pasó diciembre, llegó enero. Resulta que nos tocaba, el régimen interno lo iban a trasladar de la oficina donde estaba a otra oficina nueva. Entonces nos llevan a nosotros, los reclutas, a cargar todo eso. Entonces hay un álbum de fotos. Yo me puse a ver las fotos. El chisme, ¿no? Del contingente anterior, o sea, el 1 del 8. Yo era 3 del 8 y ellos eran 1 del 8. Y yo vi la foto del muchacho, del soldado. Y dije, este tipo yo lo conozco. Este fue el que se me apareció allá en el hangar como a las 3 de la mañana y no sé ni por dónde salió. Pero dice un comentario suelto, ¿sí? Y alguien me escuchó y me dijo, no, pero ese man, no, pues, ¿por qué no? Si yo lo vi, ese man llegó allá y antes me saludó y todo. Y estaba con uniforme y todo. Y yo, no, porque ese soldado fue el que se ahogó atrás del rancho. Yo, ¿cómo así que hago del rancho? No, en un ejercicio de pequeñas unidades, que en esa época utilizábamos Tula, no el equipo que usan, sino Tula, y fusil G3, una cosa grandísima, súper pesada. Y pasando un pozo que había detrás del rancho, se ahogó el muchacho. En esa época estaban los batallón de contrarreloj número 1 Muiscas, y ellos fueron los que lo sacaron a 2 más, pero a él casi se demoraron en encontrarlo y se ahogó. Y en esa época ya nadie volvió a prestar servicio, ya empezó a guardar centinela allá en el hangar, por eso. Pero yo lo vi como verlo usted hacía a distancia, y lo saludé, y el man me saludó, y ya. Entonces, ¿qué tenía que hacer ese muchacho? ¿Cuál era su misión? O sea, está prestando servicio, porque era un soldado normal, prestó servicio. Se ahogó, pero siguió ahí en el batallón. ¿Será que él todavía sigue en su consciente, que sigue vivo y que sigue prestando servicio? Como si hubiera quedado penando, como su vida se interrumpió en un momento en que no debería interrumpirse, entonces quedó esa energía en el batallón. O si él se murió y en este momento no sabe que se murió. No sabe que se murió. No sabe que se murió. Su subconsciente sigue prestando servicio normal. ¿Y usted lo vio y otras personas más lo vieron o lo han visto en esa zona, en ese batallón? ¿Usted ha escuchado más historias de ese soldado? Hacia la parte de atrás de la remonta se aparecía el reloj fantasma. Así lo ha visto mucha gente. ¿Y qué es eso, el reloj fantasma? Es que hacia la parte de atrás de la remonta, bueno, no sé ahorita cómo estará, pero en esa época creo que era puesto 10, que era el último puesto. Antes de llegar, en la carretera hay una parte que había un bombillo, una luz, ¿sí? En una esquina. Entonces, cuando uno estaba en su puesto, cuando veía el relevo venir, pasaban bajo el bombillo, se veía a todos los soldados, entran a la sombra, a la parte oscura, y aparecían donde estaba uno. Entonces, más de uno, pues, veía el relevo fantasma
veía relevo. Los relevos son los que hacen el cambio de turno, digamos. Cambia de turno cada 3 horas. En esa época, cada 3 horas. Cada 3 horas hay un centinela que está vigilando, cuidando, y entonces para que evitar que se cansen y eso, vienen cada 3 horas y lo relevan. Y entonces a veces llegaba un relevo que le llaman fantasma porque es alguien que no existe, o sea, que no está dentro del batallón. Entonces tú recibes el puesto de centinela, ese puesto 10 creo que era, y a la hora y media veías que venía el relevo. Entonces, ¿pero por qué relevo si apenas lleva 1 hora? Y tú ves el relevo venir, ves los soldados, ves el que haga relevo, lo ves venir, y entra en la sombra y pues tú bajas a mirar qué pasó. Y cuando no llega nada y caminas hasta allá y no ves nada, pues imagínate el susto. ¿Y esos relevos fantasma pasan en muchos batallones? Pasan en muchos batallones, tanto el relevo fantasma como hay uno que llaman el de los tintos. Hay unos batallones donde hace mucho frío, entonces hay un soldado con el comandante, con el cabo de guardia, que le llevan tinto al centinela para que no se duerma, ¿sí? Y también se ha escuchado esas historias. O sea, tú estás ahí cuando sientes que llega el del tinto. ¿Ves el del tinto que viene? Cuando te asomas ya no lo ves, ¿sí? O tú sientes que alguien, Pablo, cuando hay muchas historias de soldados que están en su puesto de centinela y sienten la presencia de algo, ¿sí? O sienten que alguien los llama. Cuando voltean a ver, pues, no hay nadie. Pues son almas en pena que han quedado en los batallones. Que fallecieron ahí. Que puede que fallecieron ahí, como puede que ya han estado antes de que llegue el batallón ahí. Puede ser que ese soldado que se murió, puede ser que su subconsciente diga, no me he muerto, sigo acá. ¿Sí? O como puede que me morí, pero tengo todavía mi misión que cumplir en este mundo. Sargento, dentro de sus investigaciones de este libro tan interesante, entre este libro que usted investigó durante tanto tiempo, entre esas investigaciones usted alguna vez habló con un militar que le cuente que haya hablado con estos soldados o con estos espíritus, no solo verlos, sino que haya podido hablar con estas almas? Sí, en esa hay una historia que pasó también en ese batallón. Resulta que cuando llega un suboficial o un oficial, como llega con la familia, asignan una casa fiscal, ¿sí? Dentro del batallón, para que iba con su familia ahí. Llegó un sargento y le asignaron una casa fiscal que queda en la parte de atrás del batallón. Vivía con la esposa. Resulta que la esposa pues no confiaba mucho en el sargento, ¿sí? Bueno, ella tendrá sus razones. Resulta que en una oportunidad el sargento lo mandaron para el área de combate, ¿sí? Antes de irse, bueno, él se fue, ¿sí? Y al tiempo, unos combates con el ELN lo mataron. El sargento se murió, pues la señora ya no podía estar ahí, le pidieron la casa fiscal, la señora se fue y llegó otra familia, otro sargento, otra persona, llegó a esa casa. Resulta que en las noches, en la habitación principal, en el vidrio de la habitación principal, se escuchaba que alguien golpeaba el vidrio, ¿sí? Y cuando miraban, pues no hay nadie. Y en la noche volvían y golpeaban el vidrio. Entonces ya se hacía como insoportable la situación y empezaban a, pues, ¿qué está pasando esto en la casa fiscal? No sé qué. Entonces algún espíritu. Hay un cabo lucumí, ¿sí? Dijo, pues déjenme a mí, yo les averiguo eso. Hay gente que, él creo que es del Chocó, ellos saben sus cosas, ¿sí? Dijo, déjenme a mí, déjenme encerrado en esa casa y yo les averiguo qué es lo que pasa. Encerraron al sargento, se quedó ahí, y sí señor, llegó espera medianoche, le golpearon el vidrio. Y empezó a escuchar, deseo a mi esposa. Y el sargento, el cabo le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué fue lo que pasó? Deseo a mi esposa. Solo decía eso, deseo a mi esposa. El otro día amaneció, el cabo contó, mira, pasa esto. ¿Quién vivía antes allá? No, la familia tal, el sargento tal que lo mataron. Buscaron a la esposa, le dijo, mira, lo que pasa es que pasa esto en la casa donde usted vivió. Le dijo, sí, lo que pasa es que yo no confiaba en mi esposo. Y antes de irse tuvimos relaciones con preservativo y yo cogí ese esperma en el preservativo, le hice un rezo para que no pudiera estar con ninguna otra mujer y ese rezo está enterrado allá atrás de la casa. Tuvieron que traer a la señora tuvo que llegar ahí, buscar donde ella enterró, hizo el rezo, ¿sí?
sacaron eso, no sé qué habrán pasado, no sé qué habrán hecho, y al otro día, los días siguientes ya no se volvió a escuchar, no se volvió a sentir que llegara alguien a la ventana a golpearle así de eso a mi esposa. Sargento, y a eso me recuerda algo que está también presente en su libro, y que también está presente muchísimo en las historias de los soldados y los militares de toda América Latina, de México, también incluso de Perú, Hay una historia de Chile ahí. de Chile, sí, ya no lo va a contar, pero antes de eso hay algo que se cuenta muchísimo que es los hechizos de magia, la brujería, para cerrar el cuerpo, para que no entren balas, los llamados cruzamientos o los rezos en cruz o las protecciones. Y usted habla un poco en su libro de eso. ¿Usted conoció a personas que han tenido esos rezos? ¿Qué es un cruzamiento? ¿Qué es un cruzado? ¿Qué es un rezado en el ejército y en las guerras, no? En los protagonistas de la guerra, porque eso es tanto las guerrillas como las autodefensas, como los soldados, en todo lado aparece eso. ¿Qué es un cruzado? Eso es magia negra. Eso es magia negra, eso es pacto con el diablo o como quiera yo usted llamarlo, eso es magia negra. ¿Dónde se hace? Hay una historia ahí que eso es, bueno, la persona ya no existe, que llamaban la abuela de los paracos, por allá en San Martín. Ahí está la historia de ella, que ella rezaba el cuerpo, le hacía su rezo, le hacía durante 3, 4 días, tenía que permanecer allá, unos bebeizos, unas cosas, y la forma de probarle a usted que su cuerpo quedó rezado, que nada le iba a pasar, es que ella salía a la habitación, lo llamaba a usted, y cuando usted entraba a la otra habitación, abría la puerta, ella le disparaba con una escopeta en la cara. ¿Sí? Le disparaba. Ya quedó, no le pasó nada, ¿sí? Que el rezo quedó bueno. Esos son rezos. O sea, existen muchos rezos. Existe el rezo, por ejemplo, de la oración de la Santa Cruz. ¿Sí? Está el rezo de los duendes. Unos duendes que se meten en las muñecas y abren los caminos. Entonces salen los duendes y le abre el camino. Hay duendes que los pierden a las tropas o a la guerrilla, a las autodefensas, y ellos mismos sacan sus duendes, sus rezos y le abren camino. Hay rezos para hacerse invisible, para que no lo vea el enemigo. Hay rezos para el rezo del olvido, por ejemplo, que si llega alguien a hacer algo, usted hace el rezo y esa persona se le olvida que vino. ¿Sí? Existe... No, pues, a ver, le cuento una historia. Alias Cuchillo, que era autodefensas por allá en el Meta, él era autodefensas y creó su propio grupo de Bacrín, que llamaban Bacrín después, ¿sí? Él tenía aproximadamente 7, 8 rezos en el cuerpo, ¿sí? Y él se murió pasando un caño que nos llegaba el agua a la rodilla. Porque así como existen rezos, también existen sus contras. Y las contras es, si usted está rezado, usted no puede pasar un charco, porque usted se ahoga en el charco. Usted no puede pasar una cerca normal, como usted la pasaría por debajo saltando, porque si usted queda amarrado a la cerca. ¿Sí? Y él tenía 7 rezos en el cuerpo. Pues fue que era tan difícil. Nunca fue herido, nunca lo capturaron, sino él en una operación en diciembre, no recuerdo el año, 2010 creo que fue, de la policía. Y él se voló. Y a los días lo encontraron acostado en un riachuelito que no llega a las rodillas, ahogado. Entonces, en un riachuelo de 1,5 metros de ancho, lo encontraron ahogado. O sea, todo no es perfecto. Ahí también hay una historia de un soldado que yo tuve, que también en un combate el tipo quedó destrozado. Destrozado es ver a una persona sin esta parte, con impactos de bala en todo el cuerpo, y todavía seguir vivo. Y todavía seguir que no se muere, eso es una muerte muy lenta, muy dolorosa, y si usted no sabe cómo hacer, ahí puede durar días tirado. Pero el que hace pacto con el diablo eso no es un juego. ¿Y usted vio alguna vez a alguien que tenía ese pacto o alguien le contó, hice el No, es que pacto? lo que le digo, esa historia nos pasó en Santa Clara, antes de que existiera Batán de Alta Montaña en La Guajira. Tuvimos un combate y quedó uno.
Los restos se fueron, quedó uno así como le digo, esta parte de la cabeza no la tenía. Se le veía el hueco ahí, un pedazo de cerebro ahí, y el tipo todavía respiraba, acostado y respiraba. Respiraba despacio, pero respiraba y se movía, se movía, se movía. Y también existe gente dentro de las fuerzas militares, dentro de la policía, dentro de la misma guerrilla, mismas autodefensas, que saben sus contras. Y cuando lo vimos ahí con el soldado, le dispararon a ver si se moría, ¿no? No se moría. O sea, el que lo vive es el que lo cree, ¿sí? No se moría. Y un soldado dijo, no le hagan nada, déjenlo quieto, yo hago eso. Él bajó, sacó una navaja, cogió las uñas del muerto, ¿no? Le raspó estas uñas de los dedos, las unió y le rezó un credo. Cogió al tipo, le peló las uñitas así, se las unió y le rezó un credo. Y el tipo dijo una voz así toda macabra, toda gutural, pegó un grito y cayó y descansó. Pero si él no lo hace, el tipo era bravo ahí hasta que se moría desangrado, quién sabe. Sargento, y usted también nos contó que hay una historia de otros militares que son colegas de usted, pero de Chile. Cuéntenos. Un sargento de Chile que lo conocí por allá, aquí en la DIBRI, la edición de veteranos. Cuando yo empecé con la investigación, yo fui allá y hablé con mucha gente. Me dijo, no, hay un sargento de Chile que también tiene historias. Y no es igual, es que ya es diferente la situación de grados y eso, ¿sí? Pero entonces fue en un batallón que ya no existe, allá en Chile, y también se le apareció también un espíritu, en un relevo a ellos también, como hacía un relevo fantasma aquí. Se le apareció también un espíritu y él pues dijo, no, déjenlo quieto, porque no, porque él no es tan creyente ni tampoco sabe tantas cosas, ¿sí? Entonces dijo, no, déjenlo quieto y vámonos de aquí. Así son muchas historias. Mucha gente dice, tiene el conocimiento de que puede pasar. Tiene el conocimiento de que aquí hay almas, de que aquí hay brujas, de que aquí hay espíritus vagando. Y otra gente dice, no, yo no creo en eso. Pero cuando le pasa, entonces así queda. Eso no es cuestión de creer o no creer. Es cuestión de respetar eso. Si usted no cree en eso, tampoco se burle. Si usted no cree en eso, tampoco se ponga a ser grosero ni nada. Simplemente respete y aléjese. Sargento, en su libro usted tiene una historia que usted me dijo antes de comenzar esta entrevista que era la que más lo había impresionado. Una historia que usted dice, esto es inexplicable para mí, realmente es algo asombroso, que usted ha titulado aquí como La Carta. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, me lo contó un policía retirado y sucedió por los lados del Valle del Cauca. Él dice que, bueno, en esa época, en los años 70, creo que 70, en un pueblo tenían en la alcaldía, estaban todas las oficinas, estaban ahí, ¿sí? Planeación, todas las oficinas estaban ahí. Entonces iban a trasladar de la parte del edificio viejo al edificio nuevo. Entonces, como eso de época, pues no había sistema ni computadora, nada, eran puras cajas, puros papeles, puros archivos. Entonces, todos los días llegaban de a poquito. Entonces, colocaban en la noche 4 policías en ese edificio, pues porque no falta el que se mete a robar, ¿sí? Entonces, en uno de sus turnos, él estaba en el turno en la puerta, dentro de la casa. Y de pronto, después de medianoche, alguien le golpeó en la puerta. Él se asomó, vio un policía normal, con su uniforme, con su placa, y le dijo que es que el mayor Herrera lo había mandado a relevar porque él venía trasladado, entonces que lo mandaban aquí a reforzar la seguridad. Y él dijo, pues, bueno, no hay problema. Como lo vi uniformado, no le dio problema. Y entró. Entonces se puso a hablar con él, se pueden hablar ahí. Y entonces le dijo que dónde venía, no, que venía trasladado a otra ciudad, que no sé qué, bueno. Entonces, dentro de la charla, le dijo, necesito un favor, es que necesito llevarle esta carta a mi novia. Entonces, siento que usted me puede hacer el favor, la lleve. Digo, no, pues yo cómo voy a llevar la carta, si es su novia, ¿por qué voy a llevarle su carta yo? Le dijo, pues es que como que no me quiere mucho en esa casa, ¿sí? Entonces, solo es ir a esta dirección, entregar la carta a mi novia y ya, nada más. Y él, no, pero si es su novia, después, ¿qué va a pensar? Y,
No, tranquilo, solo hágame el favor. Bueno, listo, entre regañadientes hasta que le hizo el favor. Listo, yo le llevo la carta. Cogió la carta y se la guardó. Después le dijo, préstame el baño. ¿Dónde queda el baño? Entonces le dijo, mire, allá al fondo, es el baño. Bueno, antes de irse para el baño, le dijo, quiero regalarle una oración que me regalaron a mí hace mucho tiempo, y esa oración me ha servido como protección, la oración de la Santa Cruz, en un papelito. Ahí no está la foto en el libro, ¿sí? Pero yo tengo la foto porque eso existe. Es un papelito azulito. Entonces le dijo, quiero regalarle esta oración a usted, para que lo proteja como ha protegido a mí. ¿Pero para qué? ¿Para qué a mí? Si lo protegió usted, pues téngalo usted. Dijo, no, yo quiero que regale usted. Bueno, está bien. Otra vez a regañadientas actuó la oración. La cogió y la guardó. Él dice que el tipo se paró, se fue para el baño y a él le entró un sueño, pero así como si no era dormido en varios días. Le entró un sueño y cayó a la cama. Y al otro día a las 6 de la mañana le llegó el otro compañero que está en otra esquina, le dijo, venga, vamos que llegó relevo. Y él pues se levantó, miró a todos lados, ¿y este man qué? Pero no dijo nada a nadie. Se fue, llegó a la estación y le dijo al mayor, es que me llegó ayer un tipo, no sé qué, policía así, así, así. Ya no se me ha presentado nadie, búsquenlo, no sé qué. Bueno, empezaron a buscarlo, pero no dijo nada de la carta. Siguió los días. Ya en sus días de descanso dijo, tengo que ir a entregar la carta. No sé si, dijo, no me acuerdo si al fin alguien dio razón de él, pero eso quedó así. Él se fue, entregó la carta, fue a buscar la carta, empezó a buscar las direcciones. Entonces, hay un número que coincidía y otro que no coincidía, ¿sí? Entonces empezó, pero donde estaba la puerta, consiguió un número, empezó a golpear. Salió un señor y le dijo, estoy buscando esta dirección de esta señora. Dijo, no, aquí no vive, es que lo que pasa es que hace como 10 años cambiaron la nomenclatura. Puede ir a la tienda y hablar con el señor de la tienda que lleva más tiempo acá. Perdón. Llegó a la tienda y le dijo, mire, es que tengo que entregar esta carta a esta dirección, que la dirección no coincide a esta señora. Dijo, no, es que hace 10 años cambió la nomenclatura, pero esta familia que vivió ahí ahora tiene un restaurante en el centro. Vaya al centro, a tal restaurante, en tal parque, ahí lo encuentra. Todos los detalles están en el libro. Él llegó allá, entró al restaurante, vio una señora con más de 50 años y le dijo, estoy buscando a la señora tal. Dijo, pues yo me llamo igual, pero ¿por qué la está buscando? No, es que tengo que entregarle una carta de un policía que es el novio. Dijo, pues aquí viene mucho policía a almorzar. Pues si quiere, pues déjeme ver la carta y miramos el nombre y si lo conozco, pues yo le aviso o yo se la puedo entregar. Bueno, cuando le mostró la carta, la señora se atacó a llorar. Yo, pero ¿por qué llora si es usted? No es que yo conozco a esa persona. Digo, no, usted no puede ser la persona tal porque si usted me dice que usted tiene más de 50 años, esta mujer debe tener unos 20, 25 años máximo. Dijo, no, yo soy esa persona, y se atacó y se desmayó. Entonces llegó el dueño del restaurante, la llevaron por allá atrás a una habitación, hasta que la señora reaccionó y dijo, no, le conté la historia, no, es que esa persona era mi novio, ya lo mataron viniendo de Río Frío. En Río Frío lo mataron la chusma. Imagínate cuando la guerrilla le decían la chusma. ¿Y cómo así? Y abrió la carta. Abrió la carta, ya reconoció la letra del man, sacó la foto. ¿Fue él? Sí, fue él. Entonces imagina el impacto para ella. Después de más de 25 o 30 años, le llegó la carta que le escribió el novio hace más de 25 años. Entonces el policía le apareció, al otro policía le dijo, entregue la carta, que esa es mi misión. Él venía de la estación donde fue asignado, en el camino, por un punto que en la costa le dicen Río Frío, después de Ciénaga, ahí lo mataron. Y él su espíritu quedó con esa tarea de entregar la carta. Y 30 años después, la entregó de esa manera. Entonces, cuando le mostraron, ella vio la carta, reconoció la letra, y cuando le mostró la foto al policía, fue él el que me entregó la carta. Pero él está muerto hace 30 años. Sargento, ¿y le contaron a usted qué decía la carta o qué información? No, la carta es la carta de amor, eso sí, ya no sé. No sé. Pero el papelito de la Santa Cruz, de la oración de la Santa Cruz, sí.
O sea, venía, Sí. también entregó un papelito, dijo, le Pero el quiero dar una papelito, oración. la carta era para la novia Sí. y el papelito era para él, para la oración, para que lo protegiera él. Yo tengo la foto de la oración. De la oración escrita por un espíritu. No, es un papelito Sí. escrito, es como los que venden en los puestos, una oración, pero ya está arrugada y doblada y todo. Y esa fue la que le entregó ese policía muerto al policía que le dio la carta. Tenemos entonces, usted tiene la foto del Sí. papel que le entregó un espíritu o un alma de un policía a otro policía. A otro policía. Físico, se la entregó. Sí, físico. Y tenemos la foto. Existe. Sargento, también hay otras historias que usted aquí ha investigado y algunas de esas tienen que ver con otro fenómeno que también muchos militares afirman ver cuando van por las montañas, por los cerros, cuando están haciendo patrullaje en medio de las selvas o tal vez de los llanos, que son esas extrañas luces en el cielo que nosotros llamamos Sí. objetos voladores no identificados, ovnis. Ovnis. Son muchos los militares que dicen haber visto ovnis y que incluso dicen haber visto cosas impresionantes. Usted también tiene una historia de un encuentro del primer tipo. Del primer tipo. ¿Qué sucedió? Y cuéntenos cuál es ese caso. Cuando hay que pasar sentinela de noche, que moverse de noche, uno utiliza los lentes de visión nocturna, ¿sí? Que utiliza la poquita luz de las estrellas o de la luna y los amplifica pues para que se vea, para que uno pueda ver mejor. En un puesto de sentinela, pues él tenía este soldado tenía sus lentes y pues uno no los puede usar durante mucho tiempo porque le cansa la mirada, le cansa los ojos y pues el aparato también no cumple su función como es. Entonces, uno cuando está de centinela, o está soldado de centinela, coge el aparato, lo coloca y revisa, ¿sí? Ve todo verde, pero ve todo claro, ¿sí? Todo claro. Y ya. Entonces, él dice que estaba pues, normal en su puesto de centinela, cuidó sus lentes de visión nocturna, empezó a revisar y de pronto miró para el cielo. Y cuando vio para el cielo, vio una nave ahí arriba, yo como que, cuando cogí el lente, como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Sí, como que, ¿será que me cogió el sueño? ¿Será que me quedé dormido? Entonces volvió otra vez, miró hacia arriba y vio la nave. Y él se quedó quieto y dice que cogió, con la otra mano, cogió el fusil. Si aquí se pasa algo, aquí morimos ambos. Cogió el fusil, lo damos despacito. Cuando cogió el fusil, cuando le apuntó con el fusil, se desapareció. Porque y eso no es nuevo dentro de la ufología, ¿sí? No es nuevo dentro de la ufología, porque pues no sabemos a qué vienen, no sabemos si vienen de otro planeta, vienen de nuestro mismo planeta, no sabemos si, o sea, tantas teorías que existen sobre los ovnis que al final nadie sabe ni por dónde vienen ni por dónde van. Uno no los puede ver a simple vista y con estos aparatos, pues, este soldado lo vio. No sabemos si es que los utilizan esta especie de camuflaje o es que hay muchas más naves y uno no las puede ver. Porque hay muchos videos en todos lados, hay muchas personas que han visto, por ejemplo, lo último que descubrió, que salió en el Senado de Estados Unidos, los mismos pilotos están diciendo, sí, yo vi la nave y están los videos y está la nave. Pero yo creo que no estamos preparados como humanidad para que lleguen, si existen, para que lleguen. Porque la ambición del hombre ha sido tan grande que hemos construido una bomba para matar a nosotros mismos y la botamos 2 veces, entre Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál será el uso que pueden hacer de un arma alienígena? ¿Acabar nosotros mismos? Si nos acabamos nosotros mismos, siendo que no sabemos si realmente, o sea, ese es mi concepto, ¿no? Sin herir susceptibilidad a nadie. Pero yo no creo en un Dios, yo creo en una energía, ¿sí? Si nos hemos matado, la humanidad nos ha matado creyendo en que existe alguien arriba que me mandó a matarlo a usted porque usted no cree en lo que yo creo, ¿sí? Imagínate que llegue alguien que diga, no, yo vengo de planeta tal, tengo esta arma. Entonces llegará a que, pongamos un ejemplo, llega a otro país de un dictador y diga, no, es que todo el resto del mundo no me quiere hacer caso, yo soy el que mando aquí, necesito esa arma para que me hagan caso. ¿Mm? Eso es algo que
Yo siempre me he preguntado, ¿no llegan aquí? Llegan aquí, yo creo que están acá, hace mucho tiempo. Pues no se nos presentan por eso. Sargento, le iba a preguntar por otra historia que usted recogió ¿Cuál de de todas? un policía en Cali, porque es que hay historias muy conocidas en todo el mundo acerca de criaturas, entidades, espíritus, espantos, llaman muchos, que aparecen en los campos y también en las ciudades. Y en muchas zonas del país se habla del famoso pollo del diablo, el pollo malvado o el pájaro pollo. Pájaro, pollo. El pájaro pollo, que es una especie de entidad o de criatura que se escucha y que mucha gente ha visto. ¿Cómo es esa historia que usted recogió de un policía que afirma haberse encontrado con esta extraña entidad, con este ser? Más que encontrar, escucharon el pájaro pollo. Es como el silbón en el llano, como el silbón, como la llorona, como la bola de fuego, ¿sí? Pero este pájaro pollo es que ellos iban en su moto patrullando y dicen, pues ellos estaban en las partes más feas de esa ciudad, llamémosla así, más peligrosas, ¿sí? Estaban patrullando en la noche y escuchaban un pollo que estaba como silbando, como, entonces escuchaban como, usted lo escucha y no es un sonido normal que usted no le pone atención, como un pajarito, no le pone atención, un pájaro ya, sino que este sonido a usted lo atrae, ¿sí? Si usted pone atención, usted lo atrae, o sea, le forma como esa especie de qué es eso, de qué es eso, vamos a ver. Iban los dos en la moto, los dos policías en la moto, y los dos escucharon, pero uno pues iba manejando, pues iba en su cuento, pues mirando, ¿sí? Que la moto no se apagara, acelerando, normal, los huecos, todos. Y el otro se iba escuchando, pero vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Entonces cuando un momento que ya reaccionó, dijo, pero, y se acordó de la historia, va, devolvámonos que por aquí no es. Entonces son esas cosas que son de la cultura, llamémosla la cultura colombiana, ¿sí? Que uno dice, ¿será que sí? Y solamente las personas que les pasan esas cosas dicen, sí existe el pájaro pollo, sí existe la llorona, sí existe la bola de fuego, sí existe el silbón, porque este pájaro pues igual que el silbón en el llano. Si usted lo escucha lejos, es porque está cerca. Si se escucha cerca, es porque está lejos. Son, digamos, entidades o criaturas que hacen ruidos. En el caso del pájaro pollo o el pájaro del diablo o el pollo Sí, malo, también le llaman así, es que la gente está y escucha como un pollito y cada vez lo escucha más lejos, pero el pollito es como ese sonido, ese piar, es como hipnótico y atrae a la gente. hipnótico, es hipnótico. Es- Y es- lo atrae a usted. En cambio, usted hace la pregunta, ¿pero dónde está el pollo? Vamos hacia eso, vamos hacia eso, vamos hacia eso. y lo pierde, mucha gente Y dice lo que los pierde, pierde, y ¿no? los pierde. O sea, en la selva usted lo pueden perder. En cualquier, o sea, uno no sabe. Es que lo peor es que se pierden y no vuelve a aparecer la gente. Porque fuera que no, se murió. No, se le hacen la necropsia, no, se murió de infarto, alguna cosa. Pero se pierden y no vuelven a aparecer. Son cosas que inclusive en la selva pasan. En la selva y en los llanos. Escuchan el silbón. Se pierden. Los soldados se pierden. Lo que pasa es que pasan muchas cosas que no se pueden decir, o sea, que no se cuentan a la gente, pero hay muchos muertos, tanto de la guerrilla. Hay una historia también de un guerrillero ahí, de un desmovilizado, porque también hablo con desmovilizados, de que él estaba en un puesto, bueno, ellos lo llaman de diferente forma. Estaban cambuchando una parte y los mandaban a hacer una avanzada, como llaman ellos, ¿sí? Al otro lado. Y estando en esa avanzada, escucharon ruidos, vieron un perro que se venía con los ojos rojos, ¿sí? Y ellos salieron corriendo, uno se quedó, de la impresión se quedó, y entonces cuando escucharon y se metió en la trinchera, escucharon una voz que le decían, así me gustan mis hijos, que se cuiden. Cuando miraron no había nadie. Y era así siempre. Dios, les llegó el relevo, a grandes rasgos cuento la historia, ¿no? Les llegó el relevo, se fueron para donde estaban los otros, hicieron relevo, y en la noche, o sea, hicieron relevo hoy a las 6 de la tarde. Y después de medianoche, donde estaba la avanzada, donde estaban ellos, escucharon disparos, gritos, pues todo el mundo se alarmó y salió allá. Y vieron uno que se volvió loco completamente, que perdido del mundo, y otros desaparecidos y otros muertos. Y él dice, cuando estábamos allá, a nosotros nos pasó esto. Nosotros estábamos ahí, nos apareció un perro por el camino, un perro grande, negro, con los ojos rojos. Cuando nosotros reaccionamos, nos escondimos.
alguien nos dijo, así me gusta, hijos míos, que se cuiden del enemigo. Y es la guerrilla la que le pasó eso. O sea, no es solamente a nosotros, a los soldados, es la guerrilla. Entonces, así como quedan almas de los soldados vivos, de los soldados vagando, también hay almas de los guerrilleros. ¿Qué dice? Dice este muchacho que puede ser un comandante que lo estaba cuidando, un comandante que quedó muerto un comandante de ellos, ¿no? De la guerrilla, que quedó muerto por ahí y lo estaba cuidando. Entonces, ahí vuelvo y me pregunto, ¿será que ese comandante sabe que está muerto? ¿Será que esa persona sabe que está muerto? ¿O sabe que su alma simplemente tiene su misión, y su misión quedó en cuidar a todos sus compañeros, llamémoslo así, que estaban con él en ese sector? Muchos dicen que cuando hay una muerte violenta, en el lugar donde la gente fallece o donde queda el cuerpo, porque muchas veces les toca dejar el cuerpo botado o enterrarlo y salir corriendo, queda ahí el espíritu, ¿no? Entonces, muchos en estas cuestiones de guerra, sean paramilitares, sean guerrilleros, sean militares, dicen, es que ahí quedó el cuerpo del soldado, o ahí quedó, o aquí murió el soldado, o en esta esquina murieron los soldados, o en esta parte de la carretera, o en esta montaña, y por eso se aparecen, ¿no? Inclusive en los campos minados, a veces solo se encuentra una pierna, un brazo, no se encuentra más. Y eso no se encuentra aquí, se encuentra a metros de distancia. Entonces, ¿dónde quedó el cuerpo? Dice, ¿qué entierran? Un brazo, una pierna que se encontró. Ahí donde el espíritu quedó, usted va caminando normal y de repente desapareció. Entonces, dicen que la muerte es otra vida, la muerte es otro paso. No es que uno no le tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a la forma de morir, porque a nadie le gustaría morir con dolor o con apuñalado o con un disparo o con miedo, ¿sí? Muriéramos, que uno se acostara a dormir, va a morir ya. Pero uno el que tiene miedo es a la forma de la muerte, no a la muerte en sí. Entonces usted caminando en su vida diaria en el monte y de pronto desaparecer. ¿Será que su espíritu siguió caminando? Hay una película, no es muy vieja película, que habla sobre esto de la vida después de la muerte. Y el muchacho se muere y aparece en la misma ciudad, en la misma casa, pero solo ve a las personas muertas. Y se empieza a comunicar con las personas que están vivas por medio del polvillo que dejan cuando no se hace aseo, y empieza a escribir ahí. Hay muchas películas que le ponen a pensar a uno, ¿qué hay después de la muerte? Entonces lo que pregunto, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Viendo estos casos de la gente que queda ahí pensando, ¿será que el soldado se murió y sabe que se murió? ¿O sea que el soldado no sabe que se murió? ¿O sea que el soldado o la persona que aparece tiene una misión que cumplir y no sabe cómo decir, oiga, tengo esta misión, ayúdeme usted que está vivo? O simplemente pues en su subconsciente sigue trabajando normal, haciendo sus actividades normales. Y no, es como los sueños, lúcidos. Uno sabe, cuando sabe que tiene un sueño lúcido, uno se despierta. ¿Será un sueño lúcido que tienen las personas cuando fallecen de esa manera tan abrupta? Sargento, volvamos a un tema que a mí me interesa mucho y que a las personas que ven este podcast le encanta este tema a la mayoría y que usted también ha tocado y nos lo mencionó hace poco, tanto en los rezos como en lo que viven muchos soldados que patrullan entre la selva, que son esos duendes, ¿no? Las historias de duendes. ¿Usted ha escuchado historias de duendes? ¿Usted las ha vivido? ¿O cuál historia usted cree que le parece impactante que usted diga? ¿O qué creencia? Porque usted tenía soldados, usted era un mando, usted Sí. tenía sus soldados y les decía, hacemos esto, esto. ¿Alguna vez escuchó una historia de duendes increíble o algo así? Yo tenía un soldado en La Guajira que toda la familia tenía sus rezos y sabía rezos, ¿sí? Inclusive cuando él prestaba centinela, él no ponía el fusil normal en el pecho, como lo pone cualquier soldado, sino ponía la trompetilla sobre la otra, ¿sí? Y él se paraba al lado, decía que al lado izquierdo, al lado derecho, no me acuerdo, de un árbol, o sea, hacía detrás del árbol.
y le daba vueltas al árbol, 6 vueltas a la derecha, 2 vueltas a la izquierda. Y él tenía sus cosas, porque él decía que su familia le enseñó a protegerse, llamémoslo de esa manera. Y él contaba historias, por ejemplo, de los duendes que abrían caminos, que son los duendes que se meten dentro de la piel. ¿Mm? O sea, la gente dice, pues, ¿cómo se mete un duende? Son figuritas muy pequeñas, ¿sí? En forma de duende, y las incrustan en la piel, como cuando hacen ahorita que se hacen expansiones y eso en el cuerpo, lo mismo, pero figuritas, se los meten acá, o en los hombros. Cuando sienten calor en esa parte donde está el duende, es porque hay peligro, ¿sí? O cuando se pierden, simplemente le dice al duende, estamos perdidos, sáqueme de acá. Y sale ese duende, o sea, tú ves una figurita así, chiquitica, que se incrusta en tu piel, ¿cierto? Y ese sale y se convierte en una figura de 40, 50 centímetros que empieza a caminar delante tuyo. Lo que pasa es que solamente el que lo tiene lo ve. O sea, si yo lo tengo, yo voy adelante, veo la figura, los que están detrás mío no lo ven, ¿sí? Solo me escuchan y lo ven. Y yo voy detrás de la figurita y me va sacando de los caminos. Porque así como existen retos para perder la tropa o la guerrilla, también existen retos para salir de esa pérdida. Y esos son los duendes. Es que en esta guerra hay mucha maldad, hay gente muy cochina, llamémoslo de esa manera. Gente muy cochina que utiliza eso. Utiliza esos llamémoslo pactos con el diablo, con Satanás, diablos con las entidades oscuras, ¿sí? Tanto para hacer maldad como para hacer bien. Para hacer maldad, pues para hacerle mal a alguien. Y para hacer bien, pues para salvar a alguien también. Pero eso de cerrarse el cuerpo, eso no es nuevo. Eso existe aquí y en cualquier otra parte del mundo, en donde exista santería, exista brujería, como quieras llamarlo, existe eso. Se reza en el cuerpo para no le entre el plomo. Hay muchas formas de matar a una persona de esas, que es un tiro o en la mitad de los ojos, o un tiro bajo la axila, o un tiro bajo el ombligo. Ahí hay una historia ahí de alguien que le disparaban bajo el ombligo y se murió por eso, porque es que no es perfecto lo que decía de darle al cuchillo. Usted puede pasar un charco como cuando se inunda cualquier calle, usted pasa y ya, pero él no podía pasar calles, no podía pasar los riachuelos, porque se ahogaba. Igual una vez, en el 2000, esa historia sí me la contaron. También cuando está la zona de extensión en San Juan de Arama, que era el último pedazo de la zona de extensión, ahí llegó una vez, estaba la tropa en dos partes, y llegaba, en esa época, la guerrilla era muy descarada, o todavía, ¿no? Llegan camionetas que se robaban por allá, llegan a hostigar a la tropa. O sea, no llegaban caminando, llegaban en camionetas por la vía, a hostigar a la tropa, se montaban y se iban, porque ya entrar a la zona de extensión no podía hacer nada. Y entonces en una ocasión empezó un combate, se abrió la tropa en ancho frente, fue un movimiento. Un momento quedó un guerrillero solo, que corría, se caía. Y los soldados decían que le disparaban, le veían caer, ¿sí? Y volvía y se levantaba. Y decía, pero yo le disparé y volvía y se levantaba. En un momento en que hacia la parte derecha hay una cerca. Y un soldado, de los que conocen sus cosas, dijo, si ese guerrillero se pasa la cerca, lo perseguimos. Si corre por la cerca, ya déjenlo correr. Y pasó así. Siguieron persiguiendo al guerrillero que quedó, y el guerrillero llegó a la cerca y caminó por toda la cerca. No la pasó. Y le dijo al soldado, no, ya déjenlo quieto. El tipo está rezado. No, nunca le vamos a dar, nunca le vamos a matar. Porque él sabe que si pasa la cerca, es solo coger la cuerda, ya queda amarrado ahí. Su ropa se enreda, alguna cosa pasa, no puede pasar cerca. Y eso pasó en San Juan de Arama.
acá antes, unos kilómetros antes de la zona de extensión, la anterior zona de extensión. Sargento, han sido historias increíbles las que nos ha contado. Les recomiendo a todos ustedes que las consigan en este libro. Aquí abajo les voy a dejar el link, aquí abajo del video, en la descripción del video, para que lo puedan comprar, para que lo puedan conseguir. Hay esas y muchas otras historias más. Y de todas maneras, yo les recomiendo que entren ahí, que lo busquen y que también busquen sus otros contenidos, porque sé que le han hecho otras entrevistas. Gracias, Sargento, por estar con nosotros en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias, Esteban, por este espacio para presentar mi libro. Y pues si alguien más tiene más historias, pues ahí está, le dejo el correo donde pueden comunicar, porque no es fácil contar esas historias. Yo sé que hay más gente, hay más personas que tienen historias, pero no tienen a quién contarle para que de verdad le crea. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Les recomiendo el libro, lo pueden encontrar en amazon.com o en autoreseditores.com. Muchas gracias, Sargento, por estar acá. Gracias a usted. A todos ustedes, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ya vamos a cumplir 6 meses. Ha sido un trabajo muy duro. Llegamos ya casi, pasamos los 100,000 seguidores. A ustedes muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos, por ayudarnos. Ha sido un proceso muy largo junto con Joana Arenas, con Tania Velázquez, con otras personas que ustedes no ven, pero son los que manejan las cámaras, con Esteban Gutiérrez, que editan, y quería decirles a ustedes de verdad gracias por estar aquí. Siempre cuento una historia o una fábula que nos haga pensar un poco en nuestra vida, en la posibilidad de estar aquí, en lo bello que es vivir, en enfrentarnos a las dificultades, en encontrar salidas a los problemas que hay. Esta vez no les quiero contar una historia, simplemente quería decirles un mensaje, y es: sí, es así. Así comenzamos nosotros. Colocamos videos, no sabíamos que íbamos a llegar a tanta gente. Cuando yo veía que lo estaban viendo 10 personas, decía, esto es increíble. Después 100, 200, 300, después miles. Y ahora somos miles los que vemos y los que nos interesamos por estos temas. Y a ustedes les quiero decir muchas gracias. Y eso me recuerda que cuando yo era joven, en un pueblo que se llama Coromoro, estaba ya visitando una finca de un abuelo. Al fondo se veía una montaña grandísima, un cerro, creo que le llamaban el Cerro de la Jabonera o el Cerro de Menempa, un cerro muy bonito. Decían que habían osos de anteojos allá. Y ahí vivía un señor en la finca, un señor muy viejito. Y él siempre me decía que él había querido ir a esa finca, a ese cerro, perdón, a esa montaña, quería subirla, pero se veía ahí al frente muy bonita. Cada año iba y el Señor me decía, ay, yo siempre he querido subir a esa montaña. Iba al otro año y me decía, yo siempre he querido subir a esa montaña. Fui ya 10 años después, siempre decía lo mismo. Y me lo encontré con una muleta y ya tenía una pierna enferma. Y le dije, ¿cómo está? Dijo, mal, porque nunca subí esa montaña. Y lo único que tenía que hacer, porque siempre la tenía al frente, era levantarme, caminar y subirla. Y nunca lo hice. A veces somos así. A veces no damos ese primer paso. A veces no nos arriesgamos. Tenemos las cosas al frente, las queremos hacer y no las hacemos. Mi invitación a ustedes es, ustedes pueden cumplir sus sueños. Den ese primer paso. El primer paso es tan difícil como el último. Pero si no nos levantamos, podemos tener la meta ahí al frente, podemos tener la montaña. Si no nos ponemos de pie y damos ese primer paso, nunca vamos a saber, nunca vamos a llegar arriba y tal vez vivamos frustrados y cuando queramos llegar allá ya es demasiado tarde. Así que los invito a ustedes, cumplan sus sueños ya. Si tienen un sueño, empiecen a conseguirlo. Si quieren conseguir algo, búsquenlo, pero empiecen a buscarlo. No digan voy a hacer, háganlo. Ustedes pueden, a usted le deseo lo mejor, usted lo puede lograr. Así como nuestro invitado hoy que escribió un libro, y escribir un libro es difícil, y para empezar a escribir un libro se comienza solo con una palabra, y con una palabra se termina, y pasan años, y al final lo tienes en tus manos, pero si no inicias, nunca terminas. Ustedes pueden lograr lo que quieran, lo pueden conseguir, pueden alcanzar sus sueños. Empiecen entonces a hacerlo. Ese es mi mensaje. Gracias por estar aquí y yo soy Esteban Cruz y quiero decirle que a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.